Vamos a continuar con nuestro estudio en Génesis 3. Vamos a ver todo el capítulo. No me pude zafar de, de cubrir todo el capítulo. Es que esta noche quiero enfocarme en un análisis de la tentación. Quiero ver, eh, comparando Génesis con Santiago. Y es que Santiago es bien completo, cubre todo. Entonces quiero que veamos todo el capítulo de Génesis y luego vamos a estar eh, meditando en este análisis de la tentación. Dice Génesis capítulo 3, verso 1: y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su palabra. Gracias que, Padre, usted ha revelado desde el principio nuestra naturaleza, nuestra condición, Señor, y ahora la podemos ver. Señor, es su palabra la que nos liberta, la que nos hace libres. Es su palabra, Señor, la que nos hace ver, Señor, nuestra condición, y es solamente la obra de su Espíritu la que nos enseña, Señor, nuestra necesidad de perdón, nuestra condición de pecado. Y Padre, finalmente nos muestra a Cristo, Señor, que podamos ver, Señor, la obra de Cristo en este pasaje de la Escritura, que podamos, Señor, estar confiados en la salvación que trae por su palabra, y que podamos ver, Señor, su gran misericordia, su gran amor, Señor, a través de la palabra. Usted guíe, Señor, este estudio y hable, Señor, a nuestras vidas, Señor. Le pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Para poder analizar la tentación no podemos zafarnos, no podemos salir de quién es el tentador en la caída. Y es identificado de lleno, de entrada, como Satanás, la serpiente antigua. Se le menciona más adelante. Y vemos la característica de la tentación. Las características de la tentación, lo que utiliza el tentador, pues, como carnada, es la mentira. Ese es su modus operandi, esa es la manera como trabaja, esa es la forma en que engaña, con mentiras. Y eso lo vemos claro en este versículo que acabamos de leer, en el versículo 1. Era más astuta que todos los animales, ¿sí? Entonces no podemos dejar de resaltar eso, que no le podemos ganar. Al menos no le podemos ganar en astucia, ¿sí? Solamente es la obra de Dios la que derrotó finalmente a la serpiente antigua, pero en esencia es un ser poderoso, Esto ya lo habíamos visto en los estudios que ha traído el pastor Nava sobre este versículo, así es que no voy a abundar mucho en eso, nada más quiero que lo tengan en cuenta a manera de repaso. Y la mujer, versículo 2 al 4, la mujer respondió a la serpiente: de los frutos de los árboles, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comerás de él ni lo tocarás, para que no mueras. Y si la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirás. Esa es la esencia de la mentira, esa es la forma en la que trabaja Satanás a través de la mentira. Ya la mujer sabía la verdad, de hecho le contestó con la verdad, le dijo, no, sí, en capítulo 2 ya Dios había dicho que de ese árbol no iban a comer. Entonces le responde y le dice, primero le dice, así es que dijo que no comieran de ningún árbol, y ella dijo, no.
nomás dijo de uno. De uno nada más no podemos comer. Ah, sí, ¿qué dijo? Pues que íbamos a morir. Ciertamente no morirás. No tengas miedo, no va a pasar nada. Versículo 5 le presenta la carnada. Dice, pues Dios sabe que el día que de él coma serán abiertos sus ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Esto es como le presenta la carnada a la mujer Satanás. Y la mujer obviamente muerde la carnada. Conocemos la historia. Versículo 6, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y que era árbol deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y no nada más eso, dice, también le dio a su marido que estaba con ella y él comió. No solamente terminó ella cayendo en la tentación, en la atracción, en la mentira, pero también se llevó de encuentro al hombre y aquí estamos. Vamos a analizar eso, así es que no quiero que piensen que estamos culpando a la mujer, ¿verdad? Pero sí hay un culpable, y esa es la idea, que tenemos que analizar esto, tenemos que verlo para llegar al fondo y ver nuestra condición. Cuando estamos en pecado, por ejemplo, versículos 7 al 11, nos expone la palabra que estamos desnudos. Dice los versículos 7 al 11, entonces fueron abiertos, después de que comieron, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera e hicieron delantales. Versículo 8, y oyeron al Señor que se paseaba, a Dios, Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El Señor Jesús dijo en Lucas 2:12, no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse, en relación a lo que tramaban los fariseos, pues en lo oscuro acerca de matarle. En Lucas capítulo 12 dice el Señor Jesús, cuídense de la levadura de los fariseos. Y luego dice este texto, no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Y Dios estaba consciente, tenía conocimiento de lo que estaba pasando, justamente cuando se acerca a buscarlo, porque es un Dios buscador. Esto también ya lo estuvimos viendo. Se acerca a la fresca del día, la parte más fresca del día es la mañana, y sabemos que ellos se escondieron, y esa es nuestra naturaleza, nuestra condición. Cuando estamos en pecado, cuando estamos mal, la primera cosa que queremos hacer es esconder nuestro pecado. Por eso dice el Señor Jesús, los ladrones de noche trabajan, ¿verdad? El que hace el mal trata de esconder su maldad en la oscuridad de la noche. Y Dios les llama, versículo 9, Señor Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Es un Dios buscador. Eso también ya lo vimos en nuestro estudio, y sabemos que Dios es el que nos alcanza. De hecho, envió a su Hijo para rescatarnos. ¿Sí? Estábamos totalmente perdidos, pero Dios envió a Jesucristo para rescatarnos, estando perdidos. Y la condición nuestra, desnudos, le dice en el versículo 10, le respondió a el hombre, le llamó a Adán, te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios fue y buscó a el hombre, no fue y buscó a la mujer, aunque la mujer fue la que finalmente cayó en la tentación de Satanás. Dios va y busca primero al hombre y da una relación, sí, pues
el hombre va a ser cabeza y no va a ser cola, sí, pero también va a tener la primera responsabilidad, va a ser el primero en ser llamado a rendir cuentas. Y le hace Dios dos preguntas. Jehová Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Y dos, ¿has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Dios obviamente sabía la respuesta y estaba consciente de lo que estaba pasando, ¿sí? Y para hacerle saber al hombre que él estaba consciente, le dice, hey, ¿qué pasó aquí? Alguien te dijo, y dos, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste tú? Porque no es la culpa de alguien más, ¿sí? Versículos 12 al 14, 12 y 13, podemos ver ahí el ponerle el dedo a alguien más, es la naturaleza humana. Versículo 12, por ejemplo, le dice el hombre a Dios, respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Así que es tu culpa, Dios, porque fue la mujer que tú me diste. Y luego voltea con la mujer, versículo 13, entonces Jehová Dios le dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, no, es tu culpa, Dios, porque la serpiente que tú hiciste. La serpiente me engañó y yo comí. Entonces vienen una serie de consecuencias de los versículos 14 al 19. Dios habla y decreta un juicio, habla y da un juicio para la serpiente, la mujer y el hombre. Son juicios distintos, pero que traen y que vienen a consecuencia del pecado, de ese pecado original. Primero que nada, la serpiente, versículos 14 y 15, el Señor Dios, Jehová Dios, dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Era más astuta, ahora era la más maldita de todos. Sobre el vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida y pondré enemistad, y esta es la relación que tenemos con Satanás. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tú y la simiente de la mujer. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Ese es el juicio sobre Satanás, sobre la serpiente, que es un ser juzgado desde el principio. De hecho, antes es un ángel caído, ya juzgado, ya con un fin, ya con una sentencia. Y vamos a ver lo peligroso que es eso también. Es un ser condenado. Entonces, nuevamente hay un juicio para con la serpiente, y esto trae en referencia a la enemistad, pero también trae la esperanza de victoria sobre la serpiente. Aquí es el inicio, pues, de la victoria sobre la serpiente. Después viene el juicio a la mujer en el versículo 16. Le dijo, en gran manera multiplicaré el dolor en el parto, con dolor darás a luz a los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Estas son consecuencias, nuevamente, de la caída. Y no es que antes no fuera así, no es que antes el hombre no tuviera dominio sobre la mujer, pero ahora va a ser evidente y ahora va a haber fricción entre los dos, ¿sí? Con dolor va a multiplicar los dolores de parto, en gran manera multiplicará, y todo el deseo de la mujer será para el marido que tiene dominio sobre ella. Entonces empieza ahora el pleito entre la guerra de los sexos, entre el hombre y la mujer, que hasta ahora
¿sí? No cesa, no deja, no afloja. Versículos 17 al 19 es el juicio contra el hombre. Entonces dijo a Adán: por cuanto has escuchado, ¿sí?, la voz de tu mujer, y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás, has escuchado la voz de alguien en lugar de la voz de Dios, cambiaste, ¿sí?, tu atención. Maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esta es la causa por la cual morimos, es el pecado. Y aquí es donde está revelado para nosotros. Antes no existía la muerte, pero a causa de la caída ahora volvemos al polvo de donde hemos sido tomados. No es solamente las labores, el trabajo, el sudor de la frente, no es solamente la batalla, ¿sí?, para conseguir el pan, sino la misma muerte es consecuencia del pecado. Pablo lo deja claro, ¿eh? La paga del pecado es muerte, en Romanos 6, 23. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Después, cuando la mujer recibe nombre, porque no tenía nombre, era la mujer nada más, versículo 20, el hombre le puso por nombre Eva, que significa viviente o vida, a su mujer, porque ella iba a ser la madre o era la madre de todos los vivientes. Y Dios hizo vestiduras, versículo 21, para ellos dos. En esencia, ahorita vamos a regresar a estos versículos, pero en esencia, lo que pasó detrás, Santiago nos lo explica a detalle y nos dice qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó en esta caída? Y vamos a verlo. Por ejemplo, comenzando con el tentador. Job 1:12 nos dice que el poder de Satanás, por ejemplo, está limitado a la voluntad de Dios. No hay nada que pueda hacer que Dios no lo permita. Incluso no puede tocarlo. Job 2:6, Dios le da permiso al diablo para que toque el cuerpo de Job, porque ni eso podía hacer. Así es que es un ser poderoso, pero está limitado a la autoridad de Dios. ¿Qué es lo que puede hacer? Matar, robar, destruir. Es capaz de hacer mucho daño. Génesis nos muestra su modus operandi, su manera de trabajar, que es la mentira. Esto es lo que ha hecho desde un principio. Le dijo a la mujer, así que no comerás de ningún árbol. Pues no, nada más era el árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. Así es que su manera de trabajar era la mentira. Miren, Juan 8:44 nos revela aquí el Señor quién es Satanás. Le dice a los fariseos, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira. Así es que esto no solamente es su forma de trabajar, sino es su manera de ser. ¿Sí? Todo lo que habla es mentira. Esto es un ser mentiroso. Más adelante, Juan 16, ahí mismo, Juan 16, versos 8 al 11,
Juan 16, 8 al 11, nos revela algo también, que es un ser condenado. Dice, cuando venga el Consolador, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y no me verán más. Y luego dice, en referencia a Satanás, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Finalmente, el fin de este ser está ya resuelto, está ya destinado. Satanás es un reo con pena capital y anda suelto. No sé si vieron las noticias estas últimas 2 o 3 semanas. Creo que fue hace como 3 semanas un reo de apellido López, si no mal recuerdo, Gonzalo López, se escapó de un autobús que lo transportaba, lo estaba trasladando de un lugar a otro. Era un reo que tenía como 2 o 3 sentencias de vida. Esta persona ya no iba a volver a ver la luz del sol, ¿sí? Y yendo en el autobús, se hizo de cierta forma de abrir la reja en la que se encontraba el autobús y atacó al chofer del autobús que lo transportaba y lo mató. Entonces tomó el vehículo y siguió su camino huyendo, y finalmente lo encontraron, lo cerraron los policías y él escapó, él huyó. Y pusieron notas, no sé si alcanzaron a ver sus fotografías, estuvo por todos lados y creo que se atravesó justo durante la matanza de Uvalde. Y ahorita vamos a hacer referencia también a eso. Esta persona se volvió de los 10 más buscados de la noche a la mañana en todo el país. Entonces andaba suelto, era una persona, era un reo que ya había sido condenado y que no tenía nada que perder. De hecho, andaba matando gente. Llegó a un rancho el jueves pasado, justamente hace unos cuantos días, llegó a un rancho y se escondió, y la familia llegó, una persona adulto mayor con 4 de sus nietecitos en edad escolar, y a los 5 los mató para poderles robar su camioneta y seguir su huida. Se dice que esta persona estaba asociado con alguno de los carteles pues en México, y su intención era huir hacia México, ¿no? Venía viajando hacia el sur. Cuando se dieron cuenta de la falta de los 5 personas desaparecidas, fueron y buscaron, y los encontraron muertos ahí, y después esta persona se dieron cuenta que había tomado el vehículo del dueño del rancho donde se había escondido para seguir huyendo. Buscaron el vehículo, lo encontraron, se hizo de pleito con los policías a balazos y terminó muerto. Ahí fue el fin. Cualquier policía sabe que cuando un reo está condenado de por vida o está condenado a muerte, son los reos más peligrosos. De hecho, no va un policía a hacerle frente solo. Es algo que se sabe, es un riesgo total, es un riesgo general. Entonces, imagínense a Satanás ya condenado para una eternidad. Imagínense cuánta maldad hay en este ser. ¿Qué es capaz de hacer? ¿Sí? Si la peor consecuencia la carga sobre él mismo. Entonces, no nos estamos enfrentando a cualquier persona. No nos estamos enfrentando a alguien que puede ser tocado en su corazón. Alguien que puede tener algún tipo de compasión. ¿Sí? Este es un reo condenado
que es capaz de las cosas más peligrosas que nos podamos imaginar. Satanás está condenado desde el principio. Desde el principio está condenado. Y si tenemos algún tipo de duda, Juan 10:11 nos lo aclara. Juan capítulo 10, verso 11. Verso 10, perdón. Juan 10:10. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. El ladrón solo viene para matar, robar y destruir. Esta es su intención, este es su motivo, este es su fin, es todo lo que sabe hacer. Mentir, robar, matar y destruir. Para eso existe. Primera de Pedro 5:8 habla de él, y esto es algo que todos sabemos, ¿verdad? Pero, no sé, se nos olvida, nos enfriamos o no le ponemos atención. Primera de Pedro 5:8 dice: sean de espíritu sobrio, estén alertas, porque su adversario, nuestro adversario, el diablo, anda acechando como león rugiente, buscando a quien devorar. Este es el enemigo que nos anda acechando. Dice como un león rugiente. Una noche cuando estaba en Tamiu, le conté a mi familia esto cuando me sucedió. Iba caminando hacia mi carro, ya eran como las 9:30, 10 de la noche más o menos. Eran la hora que terminaba mi clase. Y pues iba bien contento, bien dormido, bien desvelado, todo el día trabajando y después en la noche a la universidad. Y cuando ya me estaba acercando al estacionamiento, vi que salió de un bote de basura, salió un mapache, raccoon, salió un mapache. Y si han visto esos animales de cerca, ¿verdad? Son bien bonitos, ¿verdad? Hasta dan ganas de tocarlos, hasta se antoja, ¿verdad? Como se dice, acariciarlos, ¿verdad? Como mascotas, ¿verdad? Hasta dan ganas de tener uno, parecen gatos grandotes, ¿verdad? Pero con manitas así, están bien curiosos. Pues que no me empieza a ladrar, a aullar, a maullar, y hizo todos los sonidos posibles que me espanté y corrí hacia mi carro. Y se metió en la alcantarilla, y todavía allá dentro de la alcantarilla gritaba, ¿verdad? Espantado de lo feroz que son, ¿verdad? Y he visto videos que arrasan con todo, ¿verdad? Arrasan, son fieras salvajes. Y eso era un mapache, ¿verdad? Imagínense un león hambriento. El apóstol Pedro dice que Satanás anda como león hambriento, rugiente, buscando a quien devorar. Así como me imagino el pozo de los leones, ¿verdad? Cuando sacaron a Daniel, ¿verdad? Después de que lo rescataron, dicen que aquellos a los que lo habían acusado, los que le pusieron el dedo, dice el rey que los agarraron y los aventaron y no alcanzaron a caer, ¿verdad? En el aire los capearon los leones. Ese es Satanás para nosotros. Así es que cuando nos ponemos a pensar cómo es que somos tentados, no podemos sacar de esa información, no podemos sacar de esa manera de pensar, ¿sí?, que Satanás está involucrado en eso, pero que su poder no es total sobre nosotros, no simplemente puede tocar a cualquiera, ¿verdad?, que no sea permitido por Dios. Entonces ahí es donde entra un cierto tipo de confusión. Vemos que, por ejemplo, dentro de la tentación, cuando Eva le da de comer a Adán,
Vemos que había algo de amistad, había un fuego amigo, pues, por así decirlo. Había un fuego amigo. Era alguien haciendo caer a un ser querido, por así decirlo. Esta tentación tenía eh, eh, la capacidad, pues, de no solamente hacer caer a la persona engañada, sino también a los que estaban alrededor de ella. Y el apóstol Santiago, no es apóstol, es Santiago, porque fue agregado después de la iglesia, ¿verdad? Santiago, el autor de esta epístola, nos da un análisis preciso de cómo sucede esta tentación. Si quieren, vamos ahí, y ahorita lo vamos a desglosar y regresamos a la tentación de la mujer. Santiago capítulo 1, versos 12 al 15. Santiago 1, 12 al 15. Primero que nada, ¿quién es el tentador? Ya vimos extensivamente, es Satanás, nuestro tentador. Dice el versículo 12, Santiago 1, 12, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona del Señor, que ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el que soporta. Versículo 13, que nadie diga cuando es tentado, yo soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. Dios dice, bienaventurado el que persevera, bienaventurado el que permanece hasta el fin. Dice, y el que no culpa a Dios, o el que no culpa a Dios por lo que está pasando, por la tentación por la que está siendo tentado, porque Dios no es tentado por el mal y no tienta a nadie. Esto no viene de parte de Dios, aunque Dios en algunos casos lo había permitido. En el caso de Job, ¿sí? Era una situación especial porque ni aún Job sabía qué tan fiel, ¿sí? Qué tanto iba a soportar, lo mismo que Abraham. ¿Sí? No es que Dios no supiera qué tanta fe tenía Abraham, sino que Abraham mismo no sabía qué tanta fe él tenía. Así es que esto no viene de Dios, esto viene de Satanás. Dice versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Ahora vamos a Génesis. Vamos a ver la tentación de la mujer. Y si quieren, dejen un dedito ahí en Santiago, porque vamos a regresar a Santiago para el versículo 15. En este lado a lado vamos a estar comparando los dos versículos. Así es que Santiago, recordando, cada uno es tentado, llevado y seducido por su propia pasión. Y cuando Satanás le ofrece algo atractivo, no es Dios, sino Satanás le ofrece algo atractivo, es algo que satisface un deseo interno. ¿Sí? Esta es la naturaleza de la tentación. Cuando somos tentados, ¿sí? Somos tentados por algo que es atractivo, algo que satisface un deseo que sale de adentro. El Señor Jesús en Marcos 7, 20 al 23 dice que de adentro del corazón salen los malos pensamientos, los pecados y las malas intenciones, los homicidios, los robos, de adentro del corazón, ¿verdad? Porque lo acusaban de que no se lavaban las manos. También el pastor habló de eso. No es
No es que haya traído el mal, Satanás, sino que lo sacó de adentro de Eva. ¿Qué fue lo que hizo Satanás? Cuando le presentó la carnada, le dijo, Dios sabe que el día que comas serán abiertos tus ojos y serás como Dios. Y ahí estaba. Y ahí estaba la carnada. Con esa mentira fue como ganchó y sacó, ese era el atractivo, ser como Dios, sacó un deseo interno de ella. Eso era algo deseable. Miren el versículo 6. Tres cosas que lo hacían atractivo. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y que era deseable para alcanzar la sabiduría. No una, eran tres cosas que eran atractivas para ella. Era algo que satisfacía un deseo interno de ella. Fueron tres razones las que vinieron finalmente a satisfacer su necesidad de pecar. Y también el marido estaba ahí, también él, como ella, cayó. Me imagino que pues estaba Adán ahí con ella, y cuando ve que pues toma el árbol, ¿verdad?, que no debía haber tomado, ni siquiera tocarlo, lo alcanza, lo toca y finalmente lo muerde, y luego se queda pensando, dice, ¿va a caer o no va a caer? Y ve que no cae, entonces se lo extiende a ella, ella a él, y él dice, pues le entramos, ¿verdad? Le entramos, vámonos juntos. Ese era un fuego amigo. La intención era de que no se fuera solo, de que fueran juntos. La tentación era por medio de un ser querido. El versículo 17, en el juicio que Dios hace al hombre, le dice, por cuanto escuchaste o le hiciste caso a la mujer en lugar de a Dios, es que esta consecuencia viene a ti. Entonces sabemos que no solamente se le ofreció, sino que le dijo, mira, le pasó la información, ¿sí? Porque Adán escuchó la voz de su mujer. Y sí es cierto que Adán escuchó la voz de la mujer, pero esa es una naturaleza también dentro de nosotros. Eso es algo eso es una falla dentro de nosotros, eso es algo con lo que vamos a batallar toda nuestra vida. De hecho, Jeremías nos habla de ello. No es tanto que la mujer sea culpable de la caída totalmente, ¿sí? Porque sabemos que la tentación viene de las pasiones propias, ¿sí? Viene de las pasiones, de adentro de nosotros es de donde viene. Cada quien es culpable, pero Jeremías trae luz a esto de escuchar la voz de la mujer. Capítulo 17, versos 5. Jeremías 17, versos 5 al 10. Así dice Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su fortaleza, y del Señor aparta su corazón. ¿Sí? Maldito el hombre que confía en el hombre. No es solamente que le haya hecho caso a su mujer, porque su mujer había sido engañada, sino que escuchó a alguien más que a Dios. No es nada más escuchar la voz de la mujer, sino que escuchó, tal vez puede escuchar uno su propia voz, tal vez uno puede escuchar la voz de alguien apreciado, tal vez de los padres, de los hijos, de algún ser querido muy cercano, la voz de otra persona, incluso la voz propia, ¿sí?, en lugar de la voz de Dios. Eso es lo que nos pone en problemas. Cambiar nuestro enfoque y el escuchar y el obedecer la voz de alguien más en lugar de la voz
de Dios. Esto fue lo que hizo Adán, ¿sí? Y le resultó con trágicas consecuencias. Dice el versículo 6 en adelante: será como arbusto en el yermo, y no verá el bien cuando venga, habitará en pedregales en el desierto, en tierra salada y sin habitantes. Pero bendito es el hombre que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En el año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Yo, Jehová, escudriño el corazón y pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Y esto fue lo que hizo con Adán y Eva, Dios. Les dio según el fruto de sus obras, consecuencias del pecado. Esto es la respuesta de Dios a caer en la tentación de escuchar a alguien más, incluso nuestra propia voz, en lugar de a Dios, cambiar nuestra atención, nuestro caso, nuestra obediencia a alguien que no es Dios. Así es que la maldad proviene de adentro de nosotros y es expresada. Esta es la naturaleza, este es el análisis de la caída. Y cuando nos ponemos a pensar, ¿verdad? Por ejemplo, en esta matanza de Uvalde, y ha habido muchas cosas, y si se ponen a ver las noticias van a terminar con el estómago revuelto y la cabeza al revés. Porque todo mundo da una opinión, todo mundo quiere decir, a traer la razón por la cual sucedió esto, por qué pasó todo esto, y nadie apunta a la maldad. Nadie apunta a la persona. Y la palabra de Dios es clara. Dice que el ladrón vino a matar, a robar, a destruir, ¿sí? Y si Satanás realmente no fue, sino fue esta persona, este joven de 18 años, el que finalmente acabó con la vida de estos 19 niños y las 2 maestras. Vemos que la operación del diablo es la misma: mentira, engaño, un deseo, ¿sí?, atractivo que satisfaga una intención interna en la persona, ¿sí? Son las mismas cosas. Cualquier cosa que haya traído satisfacción a ese joven para llegar a hacer ese mal, ¿sí?, estaba dentro de su corazón. No estaba fuera, ¿sí? Y Satanás con engaños le ofreció aquella cosa atractiva, lo que sea que haya sido atractivo para él, para ir y tomar esas armas y ir y hacer ese daño, ¿sí? Era algo que estaba satisfaciendo la mala obra en su corazón. Era algo que le estaba trayendo satisfacción en ese mundo, por horrible que se ve. Pero no lo queremos ver así, ¿verdad? La sociedad no lo quiere ver de esa manera. Prefiere culpar a alguien más, ¿verdad? La serpiente, ¿sí?, la mujer. Culpamos a alguien más, esa es nuestra naturaleza. Pero no nos culpamos dentro de nosotros, ¿verdad? Por más que nos guste culpar a alguien más, por más que nos guste echarle la culpa a alguien más por todo lo que estamos pasando, ¿sí?, o por los errores, las consecuencias que estamos pagando, la culpa es nuestra, viene de adentro. Las intenciones del corazón, las intenciones salen del corazón, ¿sí? Y Satanás engañó a esta persona, Satanás engañó a este joven con cualquier cosa que atraía a su corazón, sus deseos malvados dentro de su corazón, y le trajo satisfacción el llevar a cabo este acto terrible y criminal. Es una obra del diablo, no hay otra explicación. No hay otra explicación. Esto no es producto de Dios. Aunque Dios se manifiesta
Romanos 8:28. ¿Sí? Aún en las cosas malas, para el bien de los que le aman. Aún Dios en la maldad se manifiesta para el bien de los que le aman. ¿Qué pasa cuando caemos en esto? Santiago 1:15. Estamos siendo seducidos por nuestra propia pasión. Versículo 15. Y después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Entonces, la tentación se convierte en pecado y el pecado, a consecuencia, trae muerte o separación de Dios. Dios ya había determinado la fe del hombre, ya había dicho que era lo que iba a pasar con su existencia en esta tierra, lo había decidido. De hecho, una muestra de ello fue que cuando les enjuició, pues, y los condenó a la serpiente, a la mujer y al hombre, ¿sí? Dice el versículo 21, Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió, que es una imagen, pues, del evangelio, ¿verdad? El cordero sin mancha, sin pecado, que iba a venir a cubrir los pecados del mundo. Era una imagen de lo que Dios había determinado que iba a suceder, y Dios vistió con pieles a Adán y a su mujer. Versículo 22, pero la consecuencia del pecado, polvo eres y al polvo volverás. La consecuencia del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, en palabras del apóstol Pablo. La solución de Dios es vida eterna. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 5, versos 6 al 8, ya estamos concluyendo. Ya estamos en el final. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por alguien bueno, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios vistió pues a Adán y Eva, y nos vistió a nosotros con el sacrificio de Cristo. Capítulo 6, versos 21 al 23, Romanos 6, 21 al 23. Cualquier satisfacción que ofrezca la tentación no conviene, el fin es muerte. ¿Qué fruto tienes entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenza? Porque el fin de esas cosas es muerte. ¿Qué satisfacción puede ofrecer Satanás comparada con la muerte eterna que trae el pecado para nuestras vidas? No hay nada. Este muchacho que causó esta matanza en Uvalde, ¿qué satisfacción pudo haber encontrado en eso? Con el fin que espera su alma. Génesis 3, 22. Entonces Jehová Dios dijo: he aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. ¿De qué está hablando? ¿O con quién está hablando, verdad? Dios está hablando con la Trinidad, aquí está presente la Trinidad.
el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado, ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El árbol de la vida no, sigue apareciendo, ¿verdad? Hay comentadores que hacen referencia a Cristo como el mismo árbol de la vida, ¿verdad? Apocalipsis hace referencia a eso. Apocalipsis 2:7 dice que el que persevera hasta el fin, ¿verdad?, alcanzará del árbol de la vida. Capítulo 22, verso 2 dice que el árbol de la vida está en el centro de la ciudad, ¿sí? Y el versículo 14, capítulo 22, versículo 14 dice que el árbol de la vida es la salud de las naciones, ¿verdad? Tiene los 12 frutos y estos 12 frutos son la salud de las naciones. O sea, hay alusiones a que el árbol de la vida era Cristo. Entonces Cristo vendría a ser el árbol que viene a darnos vida. A consecuencia de esto, el hombre es expulsado, versículos 23 y 24, y aquí terminamos, ya no tenemos mucho tiempo. Y Jehová Dios lo echó a Adán del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre al oriente del huerto del Edén y puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida, ¿verdad? Y justamente Efesios 6:17, cuando el apóstol Pablo está hablando de la armadura, dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y Hebreos 4:12 dice la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, haciendo referencia al mismo objeto que es la palabra de Dios que guarda el camino de la vida. Nosotros tenemos conocimiento de Dios y de la salvación y acceso a la vida eterna gracias a la palabra de Dios, que ha sido instruida, que ha sido pasada de generación en generación, ¿sí? Ahora esa espada guarda el camino a la vida. Dios lo ha hecho posible, lo ha hecho capaz, y en su juicio ha dado misericordia, ha dado vía a la vida y a la salvación. Sí, la tentación es producto de las mentiras de Satanás, que nos atrae, jala de nosotros el mal de adentro para afuera, ¿sí? No es culpa de nadie más, sino es culpa de nosotros. Por eso es necesario ser limpiados por la sangre del Cordero, ser cubiertos, pues, por ese sacrificio, ser revestidos, pues, de la justicia de Cristo. Él es nuestra esperanza, Él es nuestro socorro, del que habla el salmista, y es finalmente a quien vamos a rendir cuentas cuando estemos en Él. Lo establecido está para los hombres que mueran una vez y después el juicio. Él es al que vamos a ver después de esta vida. No lo queremos ver como un salvador para nuestras vidas. ¿Qué tiene que pasar en nuestra vida para que nos rindamos a Cristo? Para que nos rindamos a su señorío. Tenemos que seguir cayendo de tentación en tentación. El final de esto es muerte y separación eterna de Dios, pero la palabra de Dios nos ha traído cerca, nos ha alcanzado, nos ha acercado, pues, a Dios, y podamos tener una relación a través de Cristo con nuestro Creador nuevamente. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su palabra, gracias porque podemos ver, Señor, nuestra condición y podemos ver su gran rescate, podemos ver, Señor, su obra maravillosa de misericordia y gracia al enviar a su Hijo Jesucristo, Señor, pues por la fe en Él, Señor, por la fe en Jesucristo, Señor, es que somos rescatados. Señor, que esto nos conmueva, Señor, nos mueva a buscarle, Señor, nos mueva a obedecerle, Señor, a su palabra, Señor, y nos acerque cada vez más a usted. Usted instruya, Señor, a nuestro ser, y que al examinarnos, Señor, en nuestra vida, Señor, examinar, Señor, nuestras intenciones, Señor, podamos
venir corriendo, Señor, rendidos a sus pies, Padre. Sea usted el que nos guíe, Señor. Bendiga, Señor, la semana de cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Y Padre, que con gozo nos reunamos, Señor, en la próxima servicio, Señor. En el nombre de Cristo oramos, Padre. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios me los bendiga.